Buenas noches, es un verdadero placer volvernos a encontrar en este espacio para seguir revisando nuestro tema de la familia como sistema de cuidado, con el tema constructos y familia. Para entrar en calor, vamos a recordar un poco lo que es las bases de la familia desde una perspectiva sistémica. Entonces, retomo la definición de sistema y Nahum les hizo llegar a su WhatsApp una pequeña ilustración de lo que sería el sistema. El sistema que vemos lineal, como en un principio se consideraba, causalidad lineal, es el pensamiento en el cual creemos que con seguridad el hijo va a ser igual al padre como el padre lo fue o lo es igual al abuelo. Esa es una perspectiva de causalidad lineal. Y luego abajo tenemos uno con diferentes flechitas A, B, C, D que apuntan hacia la misma letra E y es la causalidad múltiple. La causalidad múltiple tiene un tanto la misma perspectiva de la causalidad lineal. Es que todos los puntos apuntan a un mismo lugar. Y luego tenemos el pensamiento sistémico, que es el que venimos revisando, en el que está en una especie de enjambre, que las flechas apuntan hacia un lado y hacia otro y nos dan la idea más clara de lo que estábamos conversando la semana pasada sobre lo que es el pensamiento sistémico. Y cada de una de estas letras serían los olones que forman parte de este pensamiento sistémico. Así es como desde la perspectiva sistémica vemos a la familia. Diferentes olones que se entremezclan, se acompañan, se alimentan unos de otros y forman el sistema familiar. Está formado por individuos que a final de cuentas forman o son parte de este sistema familiar. Individuos con una forma de pensamiento que tienen una función dentro de la familia, pero que influyen entre sí como una red. Lo maravilloso de esto es que la familia siempre busca el equilibrio. Hay una palabra bonita, para que vean que no solo mi marido sabe decir palabras bonitas, yo busqué una bien bonita. Y esta palabra es homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, la homeostasis es la búsqueda constante del equilibrio. En la familia siempre buscamos el equilibrio. La forma más común de buscar este equilibrio es a través de lo que nosotros llamamos paciente identificado. ¿Qué es el paciente identificado? El paciente identificado es una cosa muy interesante. Permítanme. Tenemos pacientes identificados en familias que se destacan por ser viciosos, muy dependientes, personas enfermas, personas con problemas emocionales. Dentro de la familia siempre podemos identificar a un paciente. A este paciente generalmente todos le tienen ubicados en la familia y fuera de la familia, porque nuestro trato o nuestra relación con este paciente identificado siempre es muy notoria y es la forma más común de buscar este equilibrio es a través de este paciente identificado. Es la pieza que nos permite descargar la culpa, distrae, justifica nuestras propias decisiones de vida. Explico. Hay familias en las que dicen, es que nosotros no podemos salir adelante porque fulanito o perenganita está tan enfermo que toda la familia tiene que estar dedicada a cuidar de él o de ella, a atenderlo, a vigilarlo, o el paciente identificado puede ser el padre de familia que es un bebedor y entonces esto desvía la atención del resto de la familia y únicamente vemos a este padre que por lo tanto es irresponsable, tal vez violento,
tal vez poco amoroso, poco interesado en su familia, egocéntrico, no sé cuántas más, este, cuántos más calificativos pudiéramos dar a una persona así. Pero este paciente es importante dentro de la familia porque esto hace que toda mi atención esté puesta en esta familia, perdón, en este paciente. Por lo tanto, si yo soy irresponsable, no se va a notar tanto porque yo, pues no me gasto mi dinero en embriagarme o porque yo no trato de forma violenta a los demás. Y entonces lo que yo haga no es tan relevante o tan intrascendente para llamar la atención de los demás. Ahora bien, este paciente identificado en muchas ocasiones no es precisamente el problema. Es la persona que desvía nuestra atención de la verdadera problemática que se desenvuelve dentro de la familia. Si estamos viendo a esta persona problemática, entonces no van a prestar tanta atención de lo que hace el resto de la familia. Pero es esta familia la que de alguna manera ha encaminado, ha encauzado a este paciente a llegar a esa situación. Y bueno, pudiéramos decir, pero ¿yo por qué? ¿Yo qué hice? Esa es su decisión, pero a veces nuestras decisiones de vida empujan o abonan al carácter y posición de este paciente. Suena un tanto complicado y un tanto o un mucho cómodo dentro de la posición familiar. Porque dentro de la familia hay una gran problemática que llevó a esa persona al lugar donde está y que posiblemente dentro de la familia haya alguien que tenga peores crisis emocionales, peores crisis de salud, en la que no podemos ocuparnos de revisar porque ya tenemos a un enfermo al que hay que vigilar. Es bastante complicado esta situación, pero generalmente así es. Hay chicos que dentro de la soledad, de la obscuridad de su recámara, tienen crisis graves de las que tiempo después la familia se viene enterando por situaciones de vicio, por situaciones incluso de suicidio, pero no tuvimos el tiempo suficiente o no pusimos la atención necesaria a este paciente porque ya teníamos a alguien a quien cargar. Alguien que nos era conveniente, que desviaba la atención de toda la problemática que se mueve dentro de la familia y que aún disculpa muchas de nuestras actitudes. Yo soy así porque él es así. Yo soy así porque yo tengo que cargarlo, porque yo tengo que soportarlo. Entonces, el que esta persona sea así, pues reduce o disimula mi culpa o participación dentro de la problemática familiar. A esto llamamos el paciente identificado. Y es fácil generalmente cargar, colgar etiquetas. Dentro de la iglesia podemos ubicar casos así, en el que hay una persona tan problemática que dedica toda nuestra atención hacia esa persona. Pero sí que si nos damos el tiempo para hacer un análisis de los que están a su alrededor, nos vamos a dar cuenta que es una familia totalmente disfuncional a la que no se le ha prestado mayor atención porque ya tenemos al chivo expiatorio, al que ya le cargamos la etiqueta. En una ocasión, platicando con una madre de familia, yo, pues, ¿cómo decirlo? Inoportunamente, tal vez es la palabra más adecuada, le hice el comentario de que tuviera cuidado porque su pequeña hija, su joven hija, estaba, relacionándose en un grupo de personas en recuperación, viciosos en recuperación. Y ahí en ese grupo había una persona que se le acercó y formaron una amistad y parecía que iba más allá. Entonces yo le dije que tuviera mucho cuidado. Ella molesta me dijo, es que a él ya Dios lo cambió, a él ya Dios lo transformó.
y yo no dudo del poder transformador de Dios. Dios hace milagros en nuestras vidas. Pero si nos detenemos un poco a analizar, nos damos cuenta que esta persona llegó a esta situación a causa de su situación familiar, familia de la cual no se puede desprender. Que si llegó al vicio, puede culpar a la familia, pero fue totalmente su decisión. Porque a veces cuando estamos en situaciones así complicadas en nuestra vida, tomamos decisiones que no son las más acertadas. Y podemos culpar a la familia de muchas cosas, pero no de nuestra propia decisión de vida. Por esa razón, a mí se me hizo prudente decirle a esta madre de familia, ten cuidado porque este muchacho viene de una familia problemática que le ha ayudado para llegar a este lugar. Él tiene que hacer un totalmente reacomodo en su propia vida para poder formar una familia diferente a en la cual él se desenvolvió, creció, formó principios, es parte de su forma de pensamiento. Entonces, por eso es importante este sistema en la familia, el poder estar atentos a, a las personas que acompañan a estos pacientes identificados. Les decía la semana pasada, ustedes como servidores tendrán que lidiar con muchas personas así. Su práctica en el pastorado les lleva a conocer a las familias y cuando van conociendo a las familias, van entendiendo por qué esta persona actúa o se conduce de tal o cual manera. Repito, esto no disculpa su forma de conducirse. Esto explica el por qué está él en esta o ella en esta situación. Por eso es bien importante que nosotros prestemos atención al entorno que rodea a las personas que llegan buscando nuestra ayuda. Generalmente cuando los chicos van creciendo dentro de la iglesia, como servidores dentro de la iglesia les vamos conociendo, vamos viendo, escuchando sobre la conducta de estos chicos o estas chicas. Dice Proverbios, aún el muchacho es conocido por sus acciones, por sus hechos. Si su conducta fuere limpia, le conocemos como una buena persona, un buen o una buena joven. Pero cuando vemos su problemática desde que son pequeños, de alguna manera tenemos que irnos alistando, prendiendo luces de alerta, gracias, prendiendo luces de alerta para saber con lo que nos vamos a tener que enfrentar delante. Repito, la misericordia de Dios es enorme, es increíble, es un Dios de amor, es un Dios bondadoso, pero que estamos conscientes nos ha dado la libertad del albedrío. Y entonces, nuestras decisiones nos llevan a ser las personas, los individuos en nuestra familia que son estos olones partes del sistema. Por eso los servidores tienen que estar bien alertas en cuanto a la gente que está a su alrededor. No somos como una especie de espías, pero sí nuestra actitud debe de ser vigilante porque somos parte del sistema en nuestra iglesia. Y queremos que nuestra comunidad camine y funcione de una manera adecuada. Eso nos va a llevar a tener toda la atención puesta en lo que sucede dentro de nuestra comunidad. Y no se trata únicamente de etiquetar personas, sino de saber, de conocer qué medidas vamos a tomar en tales circunstancias, cómo vamos a tratar, cómo vamos a hablar con estas personas, con esta familia, cómo nos vamos a acercar a ellos. Y para eso es importantísimo que estemos atentos a las situaciones que se desenvuelven a nuestro alrededor, tanto en nuestra propia familia como en nuestra comunidad de fe. Porque esto va a hacer que las cosas
funcionen mejor dentro de la comunidad. Ah, esta homeostasis en el cuerpo funciona de una manera muy peculiar. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos calor? Nuestro cuerpo suda. ¿Qué pasa cuando llevamos tiempo sin tomar agua? Nuestro cerebro empieza a indicarnos que necesitamos agua para funcionar bien. Para que nuestro cerebro funcione bien, tenemos que estar bien hidratados. En nuestras células, esta es la función de la homeostasis, el buen funcionamiento de nuestro organismo. Dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras familias, hay alertas que nos indican que está funcionando algo mal. Así como cuando alguna pieza en el carro no está funcionando bien, ¿qué pasa? Empezamos a escuchar traqueteos, empezamos a ver temperaturas altas, a ver humo. Si nosotros subimos el volumen de nuestro estéreo para no escuchar el traqueteo del auto, podemos olvidarlo un momento, pero eso no va a hacer que desaparezca este malestar o este mal funcionamiento dentro de nuestro vehículo. Lo mismo pasa en nuestra comunidad. Empezamos a ver alertas. Y a veces esas alertas vienen de la forma más sutil, que como maestras, maestros de niños podemos observar en las familias, ¿no? Algo no está funcionando bien. Debemos de prestar más atención a esta familia. Esto es complicado. No es fácil, entiendo. No es fácil ocuparse porque tenemos muchísimas cosas que hacer de todas las circunstancias por las que atraviesa nuestra comunidad. Pero si nosotros queremos que haya buen funcionamiento, si queremos ser los olones adecuados, tendremos que tomar medidas al respecto. Am, perdón. Dentro de la familia tenemos reglas explícitas y reglas implícitas. Y van de las cosas más sencillas a las más complicadas. Un ejemplo muy sencillo. ¿A quién mandamos por las tortillas? Generalmente, ¿a quién mandamos por las tortillas? A ver, hermana Connie, ¿a quién mandaba por las tortillas? No escuchamos. ¿Perdón? No, 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 es que estoy aquí en la iglesia. No, pues, pues casi no mandaba a mis hijos, pero ya los mandaba cuando estaban grandes. Muy bien. Pero ¿cómo elegía a quién mandar? Pues no tenía, ¿cómo le diré? Especialmente alguno. Muy bien, eso es equidad. No tenía, bueno, especialmente. Pero sí hay que, lo mandaba yo a cualquiera y Porque generalmente mandamos al que menos rezonga, así es. ¿cierto? Pues sí, pero así que depende, ¿no? Porque el rezongón, a veces no tenemos el ánimo para estarnos peleando con ellos. Lo que pasa es Al, que depende cómo los eduquemos, ¿no? Porque aquí ahora sí, decimos esto, decimos lo otro y a ver qué pasa aquí.
Y ya entre ellos, pues ya. Entonces ya les dice a uno, no, pues ve tú o vas tú porque así debe de ser. Ahora te toca a ti. Muy bien, eso sería como lo adecuado, ¿verdad? Este, Sí, pero tristemente no siempre funciona así. ¿Qué opinas, hermana Elvia? A ti te tocó mandar a hijos a las tortillas. Sí, pues mandas a uno, pero luego ya, si le cargas la mano a él, va a decir, ¿por qué siempre yo? Ahora manda a fulanita, a mi hermana. Y Ajá, así tiene uno que ser también, pues parejos, ¿no? Con los dos, porque si no, no se sí. dejan, chamacos. Luego empiezan a rezongar que no, porque yo siempre y ella no, o al revés, y así. Eso, Entonces, una y una. ajá, eso sería el ideal, una y una. Pero tristemente la mayoría de las veces no funciona así. Mandamos al que no nos rezonga porque tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos el ánimo para pelearnos con el rezongón. O mandamos al que va más rápido porque el otro es pachorrudo y en lugar de urgirlo, decimos, ay no, se va a tardar mucho y ya vamos a comer. Y son reglas que se van dando dentro de la familia o se manda al más pequeño. Vamos haciendo reglas explícitas y reglas implícitas. En los hogares está, generalmente hay el turno de noche. ¿Cuál es el turno de noche? ¿Quién cierra puertas? ¿Quién apaga las luces? Y eso cuando nos casamos, lo platicamos, lo anotamos. Dijimos, tú o yo me voy a encargar de cerrar la puerta todas las noches, yo voy a revisar que las luces están apagadas. Generalmente no es así. Generalmente una de las personas toma esa responsabilidad y la otra da por sentado que así va a tener que ser. Y hay de aquel que se le olvida hacerlo cuando sabía que tenía que cerrar la puerta y no la cerró, ¿verdad? Porque se le va a armar. Es que tú tenías que cerrar la puerta. Y algunas veces llegan a decir, pero ¿por qué yo? Yo siempre la cierro. Pero el otro daba por sentado que a él le tocaba o la otra daba por sentado que era esta persona la encargada de hacer las cosas, porque son reglas que se van dando dentro de la familia y a veces ni siquiera se platican, solamente lo damos por sentado. Estas son cosas pues más o menos rutinarias, sencillas, pero hay otras cuestiones dentro de las familias que son muy, muy complicadas. Yo he conocido familias donde los hombres siempre se van. ¿Y se van? ¿Por qué? O se murieron o salieron huyendo. Y probablemente pensemos, pero pues si se muere no es culpa de la familia, ¿verdad? Se murió y ya ni modo. Pero si nos ponemos a analizar un poco la circunstancia de familia, nos damos cuenta que esa historia se va repitiendo. Claro, todos tenemos que morir algún día. De esa forma estamos diseñados. Pero hay personas que mueren y mueren antes de tiempo. Y si no se mueren, se van. Hay muchas bromas al respecto de que salió por cigarros y ya no volvió, ¿verdad? Y si hacemos una pequeña revisión dentro de esa familia, vamos a encontrar que no solamente él, sino un tío, un abuelo, un tatarabuelo, un primo, y empezamos a ver que de alguna manera se va convirtiendo como en un patrón de conducta. Es bastante complicado porque pudiéramos decir, pero pues eso es algo que está fuera del control de la persona, ¿verdad? No es que él se haya querido morir, sino que se murió.
Pero si analizamos un poco, nos damos cuenta que no es la única forma de irse. Salieron del hogar, se fueron, no volvieron a saber de ellos. Hay familias donde algún integrante de la familia se fue y no volvieron a tener noticia alguna de esta persona. ¿Qué le pasó? ¿Se fue a otro país? ¿Enfermó? ¿Murió? No lo sabemos. La cuestión es que salió del hogar y ya no es parte de la familia en ese momento. Hay familias donde siempre en alguna generación, una o a veces incluso varias personas buscan personas muy mayores para casarse. No sé si conocen familias así, en las que siempre eligen a una persona mayor para casarse. Y se escuchan comentarios como, ah, pues es que andaba buscando papá, porque el papá nunca estuvo. O, ay, es que estaba buscando mamá, porque como no tuvo mamá, se casó con esa señora tan mayor porque quería una mamá. Pero si se revisa la historia familiar, se puede notar que es algo que se ha repetido a lo largo de varias generaciones o en la misma generación en diferentes partes de la familia. En las iglesias también hay reglas explícitas y reglas implícitas. Una regla explícita podría ser los hermanos o hermanas de la alabanza, si no vienen a ensayar temprano, no pueden ser no pueden ser parte del grupo de alabanza. Esta es una regla explícita. Pero sucede que por ahí hay un integrante que siempre llega tarde y siempre se le ve al frente en la alabanza. ¿Por qué? Bueno, porque o es familiar, es hijo del pastor, o es alguien a quien deseamos que permanezca en la iglesia y con esa finalidad empiezan a disculpársele acciones, actitudes, porque nosotros creemos que es tan importante que esta persona esté ahí, que le damos ciertas licencias con la finalidad de no perderlo. Y las reglas que estaban antes, pues nos hacemos los cieguitos, no nos enteramos o no nos dimos cuenta que llegó tarde. Ah, sí, llegó tarde. Vieras que no me fijé, pero no me fijé porque no quería fijarme. Entonces, ah, en todos los ámbitos hay reglas. En todos los sistemas hay reglas. Por ejemplo, ¿qué sería una regla familiar que ustedes tienen, Pastor Juan, en la familia? Hábleme de alguna regla que ustedes tengan. Bueno, una de las cosas simplemente es la hora de llegada a la casa, ¿no? La hora de bañarse, en la mañana, no en la noche. Ponemos muchas reglas prácticamente en la casa que deben de cumplirse más que nada, porque es beneficio para todos. Es una regla simplemente que ponemos, ¿no? O sea, ciérrale, lo que usted decía ahorita, ciérrala cuando entres, ciérrale simplemente con llave, vas por esto, haces aquello, haces lo otro. Entonces empezamos a poner reglas. Una de las reglas principalmente es el horario de entrada para poder llegar, ¿no? Sobre todo si son hijos de familia, tenemos que poner una regla, no pueden llegar a la hora que ellos quieran, sino ponerles un horario. ¿Y cómo transmiten estas reglas? ¿Cómo se las han hecho saber a la familia? Primeramente, cumpliéndola nosotros, primeramente, Ya, que ellos vean simplemente el ejemplo de nosotros, pedir ya. permiso, decir ahorita vengo, ya llegué. O sea, son cosas tan simples, pero que a veces se olvidan completamente, ¿no? A veces los hijos se van sin decir a dónde van,
a veces sin despedirse. Entonces, unas reglas que tenemos que poner, que a lo mejor son simples, pero que son necesarias. El respeto prácticamente al hogar, al papá o a la mamá, y decirle, ¿sabes qué, mamá? Voy a tal parte, ya llegué, ya me voy. Y son reglas que ponemos. Bien, muy buenas reglas y como bien decía, son necesarias para la buena convivencia dentro del hogar. Pero cuando una familia tiene problemáticas, problemáticas graves, hay alguno siempre más rebelde. Alguien que por costumbre u obligación siempre quebranta las reglas. Si nos damos el tiempo de analizar la situación, también nos vamos a dar cuenta que otro integrante de la familia siempre busca distraer la atención para que el que quebrantó la regla no salga tan regañado o tan castigado porque hay alguien que hace algo para distraer esta atención. No sé si en su familia pasaba esto. Pero sí, es que hay complicidad entre los hermanos. O sea, Ah, sí. yo te cubro y tú me cubres, ¿no? Y una de las cosas bien importantes es que a veces somos muy permisivos. A veces permitimos las cosas y después nos estamos dando de topes porque permitimos que se hicieran las cosas. Entonces, son cómplices de muchas cosas y hoy te cubro yo y mañana tú me cubres a mí. Entonces, entre hermanos se da mucho eso. Sí, y son pactos que a veces no son hablados, sino simplemente se dan. Se dan porque esto es lo conveniente para la relación familiar. Se dan porque esto beneficia a ambas partes. Cuando hay un paciente identificado dentro de la familia, siempre hay otro u otros que distraen la atención de, de esas situaciones. Estoy hablando y me viene a la memoria, en la escuela dominical hay una familia, una pequeña y un pequeño, que ella preocupada por su situación familiar siempre dice, yo quiero pedir oración por mi mamá porque ya no llegué tan noche, porque no se enoje tanto, este, porque no aviente las cosas cuando se enoja. Y ella empieza a decir las situaciones familiares que se viven buscando que oren por ella, pero el hermanito siempre voltea serio hacia ella y le dice, cállate, no son nuestros asuntos. Cállate, no digas eso. Esos no son nuestros asuntos. Y él busca desviar la atención de la situación familiar complicada en la que están viviendo para que los demás no se enteren. Dentro de las familias con pacientes identificados es muy común esto. Hay personas que buscan desviar la atención, el lado opuesto de lo que les decía. Al inicio, el paciente identificado me permite librarme de culpa, me permite desviar los ojos hacia él. Esa es una parte. La otra parte, el lado contrario, es esa persona que busca ocultar, aquí no pasa nada. Aquí en la familia estamos muy bien porque busca cubrir esas situaciones incómodas a los ojos de los demás. Yo no sé si les ha tocado de, este, de niños que son muy llorones, berrinchudos, groseros, y los encuentra uno en todos lados. Y entonces generalmente mamá o papá dicen, ay, es que qué raro, él nunca se porta así. No sé por qué en este momento está haciendo eso. Y no es que no se porte así, siempre es así. Pero
Ellos no voltean a ver esa situación hasta que los ojos de alguien más están puestos en el problema. Y así pasa muchas veces con el paciente identificado. La familia no le molesta las situaciones que estén viviendo complicadas hasta que alguien de fuera tiene la oportunidad de observar y juzgar esta situación, y entonces se busca o cubrir o disculpar o justificar la situación que se esté viviendo en esa familia. Es complicado, es una tarea muy pesada para quienes desean servir aconsejando a estas personas. Y no lo digo para desanimarlos. Lo digo para que entendamos que estos procesos tan complicados llevan mucho tiempo, mucho tiempo. Esto no se resuelve con una plática, perdónenme la herejía que voy a decir, pero no se resuelven con una oración, porque hay que generar cambios en la familia y esto lleva tiempo y muchas veces es bastante doloroso. La semana pasada poníamos como ejemplo a Labán. Hablábamos del buen Jacob. Qué lindo, ¿verdad? Que Jacob, Dios cambia su nombre a Israel y esto le convierte dentro del panorama bíblico en una persona todavía más importante, todavía más interesante. Me gustan mucho las historias bíblicas porque retratan la condición humana de todas las generaciones. Este buen Jacob que tiene un encuentro con Dios, que lucha, que se gana un lugar, una posición, se ve en medio de su familia con sus montón de hijos que nacen a causa de la disputa de sus queridas esposas. Y dentro de esta circunstancia familiar nace el famosísimo José. ¿Quién no ha escuchado del José de la Biblia? Un hombre de Dios que le toca sufrir muchísimo. Pero yo algunas veces me he cuestionado respecto a José. Les repito lo que decía la semana pasada. Dios aprovecha todas las circunstancias, por más complejas que se vean, para convertirlas en bendición. Pero esta situación yo me he cuestionado al respecto y pensado, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado, perdón, si Jacob no le hubiera puesto en esta posición a José? Le puso en un lugar privilegiado. Le dio lo que a ninguno de sus otros hijos les había dado. Y esto era porque le había nacido de la mujer que él amaba. Ahora bien, él no dice, la Biblia nunca dice que no hubiera amado a los otros hijos. Dice que la posición en la que puso a su hijo hizo que se ganara el enojo de los otros hermanos. ¿Y qué mal había hecho José? Solamente ser obediente, pudiéramos decir. Pero la posición en la que su padre le había encumbrado dejaba de lado al resto de la familia. No fue, como lo decíamos hace rato, parejo con él, parejo con ellos.
Y entonces la historia se sigue complicando. Dios utiliza de una manera maravillosa esta historia para salvar a su pueblo. Pero nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si no? ¿Qué hubiera pasado si Jacob hubiera sido parejo con todos sus hijos? Tal vez José no se hubiera visto en esta situación de peligro por la envidia de sus hermanos. Pero esos solo son piensos míos. Lo que les decía, las historias en la Biblia son personas, son familias viviendo su propia problemática en su tiempo, en su entorno. Y lo traigo a colación para repetir lo mismo. Dios usa las situaciones complicadas para transformar vidas, familias completas. Pero sí, nosotros como siervos de Dios, con la intención de apoyar, de aconsejar a los que están a nuestro alrededor, bajo nuestro cuidado, tenemos que aprender a ser observadores, a poner atención en las familias que están en nuestra comunidad, porque lo primero que nos toca hacer es entendernos nosotros como personas. Veíamos la semana pasada, entender quién soy, de dónde provengo, por qué estoy en esta situación. Cuando entiendo esto, sé por qué actúo de la manera que estoy actuando, por qué vivo de la manera que estoy viviendo. Porque hay dos alternativas, nos vamos para una esquina o nos vamos para la otra. O busco cambiar en beneficio de mi propia persona y de mi propia familia y de mi propio sistema en el que me estoy moviendo, hacer los cambios pertinentes para sanear la situación dentro de mi sistema, o busco justificarlo diciendo, pues es que yo soy así porque así me tocó vivir. Pues yo llegué aquí porque si vieran cuánto he sufrido yo, si vieran qué maltratado he sido yo. Y entonces creemos que esta situación vivida justifica nuestras acciones y nuestras decisiones de vida. Pero nadie, sino uno mismo, es responsable de sus propias acciones. Pero esto no quita que debemos de estar atentos a lo que pasa en nuestro sistema, a saber, a entendernos a nosotros mismos para que nuestras decisiones de vida sean las mejores. ¿Qué me dicen ustedes de esto? Platíquenme, ¿qué opinan de lo que estamos compartiendo el día de hoy? Buenas noches. Muchas veces nos autocompadecemos nosotros mismos de que yo sufro mucho, yo he pasado una vida muy crítica, muy difícil, pero pues tenemos que sobreponernos a todo eso y ver que pues hay personas que están pasando por otras situaciones semejantes o peores y que no somos los únicos, que tenemos que salir adelante con todo lo que estamos pasando. Y pues en este caso nosotros como hijos de Dios, pues sabemos que no estamos solos, ¿no? El Señor nos va a ayudar a salir adelante en cualquier situación difícil y lo que estemos viviendo, pues el Señor está con nosotros. Así es. Pastor Sergio, de acuerdo a esto que hemos escuchado, y sé que usted trabaja con grupos de personas con problemáticas muy complicadas. ¿Esto ayuda, abona en algo a su labor? Esto que acaba de escuchar, ¿abona en algo a su labor? ¿O le parece que no es adecuado?
No, sí, sí. Sí, ayuda mucho lo que ahorita estamos viendo o estoy viendo para confirmar más en el aspecto de la familia. Eh, Casi la mayoría que llegan a los centros de rehabilitación son de familias que les llaman disfuncionales, ¿sí? Entonces, ellos buscan la manera, no todos, pero buscan la manera de tener un cambio en sus vidas en base al trato, ¿sí? De darle solución. Primero el trato que tienen con sus esposas o esposos e hijos, aún con los padres, ¿sí? Entonces ellos buscan tener ese cambio, que así ese programa que hay ahí pide un cambio de juicios y actitudes. O sea, de esa vida mala por una vida positiva, pero encaminada, ¿sí? A lo que ahorita estoy yo escuchando. Eso reafirma más, vuelvo a repetir, y a mí en lo principal me ayuda mucho, tanto para allá como aquí en la casa de ustedes, aunque mis hijas ya son grandes, ya son mayores, casadas, pero de todos modos sí sirve, sí ayuda mucho, confirma más de cómo llevar, darle soluciones a los problemas en la familia. O sea que es un enriquecimiento en lo personal que me está ayudando mucho y aquí, como no hay manual, lo máximo lo apunto aquí. Tengo mi libreta y apunto aquí. Estoy Gracias. apuntando todos los pasos. Entonces, vuelvo a repetir, reitero, a mí me está ayudando mucho, mucho me está ayudando lo que estoy escuchando ahorita. Gracias, pastor. Eso Luego es nos todo. pasa sus apuntes. Hermana Connie, ¿qué opinas tú? Esa es la verdad. Todavía no le entendí muy bien, pero conforme así que está hablando usted de la familia, de cómo debemos de ver nuestras propias familias para también poder ayudar a otras familias. Eso es lo que yo veo. Y pues la verdad, pues sí me cuesta un poquito de trabajo para poder en salir adelante con los hijos que ya son casados, que ya no viven conmigo, uno nada más está conmigo. Pero pues vamos bien, no, no es un muchacho desordenado, no es un muchacho de vicios, no, su trabajo a su casa, familia y nada más. Y sí tiene amigos, pero pues ya como dice él, son amigos ya todos de, de niñez que se llevan bien y pues me gusta porque se respetan. Y es una persona que respeta hasta a sus esposas y eso es lo más bonito, el respeto que debemos de enseñarle a los hijos. El que le quiere seguir el respeto, pues llevar esa enseñanza, pues qué bueno, pero ya cuando crecen ya ellos mismos cambian su forma de ser. Pero mientras que uno tiene la mano y la posibilidad de los hijos, debemos de estar al pendiente de ellos. Esposo, pues no, no tengo esposo, pero pues así tengo a mis nietas igual. Ahorita las tengo conmigo, igual las voy corrigiendo, las voy enseñando para que sean unas mujercitas pues de bien y que también se sepan defender del mal, porque pues ya ve que ahorita el mal está a la orden del día. Eso es lo que yo pienso y opino. Y Gracias. las enseñanzas que que ustedes nos dan, pues las voy captando y las voy analizando y hay ciertas cosas que debemos, algunas que cambiar. Gracias, hermana, Es el por carácter que compartirnos. Ujú. así es, el carácter, la llamada de atención, el ver, porque también nosotros somos, no porque sea yo mamá, no tenga errores, sino que a ellos antes cuando estaban, les decía yo, háganme ver mis errores, no los voy a pegar ni les voy a regañar, porque yo también cometo errores. Y si ustedes me hacen verlos, tengo que analizarlos en donde estoy mal. Y así nos llevamos, así es como nos llevamos.
ellos y yo. Muy bien, gracias. ¿Algo más que quieran añadir? Ya estamos por terminar, ¿no?